Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase del ABC de la curaduría. Mi nombre es Yaneli Toledo y como ya les dije, soy su guía en el curso. Estuve revisando varios de sus perfiles, muy interesante. Espero contestarles hoy en la tarde. No, no espero. Voy a contestarles hoy en la tarde todas sus dudas. Estaré al pendiente si tienen alguna observación sobre el curso. En esta segunda sesión vamos a hablar sobre qué es un curador. Curador o comisario, su perfil curatorial, funciones de un curador y qué es un curador virtual, que es un término extremadamente contemporáneo, no tiene mucho tiempo que se está acuñando este término para los curadores. Ahora, recordemos que la sesión anterior hablamos sobre la curaduría, pero ¿quién hace una curaduría? ¿Quién es el encargado de gestar todo este ejercicio? La respuesta es muy simple y se las voy a mostrar con un meme. Que de estos hay mucho en redes sociales. Si nos pueden compartir los que ustedes tengan, estaría fenomenal. Y pues el más popular es este, que decoran exposiciones, museos, playlists, cuentas de Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta del empacho se cura, ¿no? Pero esta, esta lectura que se le da a la palabra curador, o mejor dicho, esta interpretación que se le da a la palabra curador, es por lo que nos explica Mónica Nieto. Espérense, stop. Si no han leído el PDF, el ebook que les dejé sobre Mónica Nieto y la historia de la curaduría, no pueden seguir en esta segunda sesión. Por favor, paren el video, lean y ya después continúan, porque si no nos vamos a perder de varias cosas, ¿vale? Ya está. Gracias. Continuamos. Y bueno, también hay otros memes que hablan sobre la práctica de curar y sobre todo sobre el curador. Hay uno que me da muchísima risa, el de, hoy sí, soy curador de exposiciones, porque la mayoría de la gente cree que nos creemos mucho por hacer exposiciones, pero realmente no es así. O que curamos la gripa o el pulque. Este se me hace súper peligroso. Un curador que rechazó mi trabajo de arte. Era, ay, qué horror. Perdón. Bueno, continuamos, nos comparten memes. Pero en realidad, ¿qué es un curador? Ustedes qué entienden como curador. Es una persona que organiza exposiciones, nada más porque sí. Porque yo creo que todos conocemos a esa pequeña persona o a esa persona, indiferentemente del sexo, que organiza exposiciones, que puede gestionarlas una vez al mes, que cierra el año con más de 12, 15 exposiciones en diferentes lugares. Y yo, wow, ¿cómo hace eso? ¿Eso será un curador realmente? Pues lamentablemente no. O sea, y sobre todo, no todas las personas pueden ser un curador. Vamos a ver por qué. Perdón, me olvidé de este meme. Este es mi favorito. El curador es una evolución mediática de crítico de arte, aburrido de hacer el ridículo al condenar a ciertos movimientos artísticos como no artísticos, que después se convierten en vanguardias. Convertían en vanguardias. No alcanzo a leer bien. Pero bueno, esto se dice del curador. ¿Ustedes conocen alguna historia sobre algún curador? Sería bueno que nos la compartieran. Y ahora sí, ¿qué es un curador? Según Fernando Antonio Rojo, que también les dejé este PDF obligatorio en el Classroom, un curador es un especialista en acervos y bodegas de colecciones. Conoce los valores de los objetos y busca preservarlos, conservarlos y difundirlos mediante la construcción de discursos museográficos en los espacios expositivos, discursos que interpretan dichos acervos. Esta es una de las definiciones de curador que más me gusta porque va más allá de la sola definición de es una persona que organiza exposiciones o instaura normas técnicas y las supervisa. No, 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 no. Un curador, en definitiva, sí es un especialista. Me encanta la palabra especialista. Hoy vamos a definir por qué es un especialista. Y bueno, creo que también hay otra cosa muy importante que revisar de esta definición. Que el curador conoce los valores de los objetos. A esto se refiere que conoce el valor, puede ser estético, patrimonial, cultural o artístico de las piezas con las que está trabajando, ¿eh? No se refiere en sí al valor económico, porque eso es otro perfil museográfico, el tasador de arte. Y sí son cosas completamente distintas.
continuemos. Ya que definimos bien qué es un curador, tenemos otra incógnita. Por lo regular, siempre están, estas dos palabras, curador o comisario, siempre están juntas, ¿no? Cuando vemos que alguien está organizando una exposición, por lo regular sale, sobre todo en Latinoamérica, la palabra, él es el curador o la curadora. Ahí está. Pero en España o ciertas partes de Iberoamérica se utiliza la palabra comisario. ¿Y cuál es la diferencia entre curador o comisario? En las actividades que realizan, ninguna. Ninguna, porque es lo mismo. Si yo quito aquí curador y pongo comisario, puedo leer se puede leer de la siguiente manera. El comisario es un especialista en acervos y bodegas de colecciones. Y hace absolutamente lo mismo. Sí, la única gran diferencia con el término es que en Latinoamérica y sobre todo en Estados Unidos se utiliza la palabra curador para definir este rol que se encarga de generar exposiciones y el comisario en España. Pero también hay otra pequeña acepción con respecto al comisario. El comisario es el responsable de... de viajar con las piezas de su colección para su resguardo y supervisión en exposiciones temporales fuera de su propio país. Por ejemplo, si alguien de Europa, de la nación europea, quiere hacer una exposición en México, la mayor parte del tiempo esas piezas siempre vienen supervisadas y bien cuidaditas por el comisario de exposiciones, que es la única persona que las puede manipular, revisar, registrar y montar, ¿no? Y es muy interesante este perfil porque si bien tienen las mismas características, el curador del comisario, lo único que hace diferente es la palabra. Desconozco por qué completamente en España solo se comenzó a utilizar la palabra comisario y no curador. Sería muy bueno que alguno de ustedes, si tiene la curiosidad igual que yo, pueda comenzar a investigarlo, por qué se usa más comisario que curador. Yo ya tengo una noción, pero no se los voy a decir. Y aparte también, como lo dijo Carolina Nieto, la curaduría es una práctica realmente reciente, como la conocemos actualmente, ¿no? A partir de los años 70 con Harold Seaman. Y bueno, el rol del comisariado de exposiciones ya tiene un poco más en Europa. Por eso el término curador es mucho más joven que el término comisario. Y nació para poder separar la palabra del conservador de exposiciones, ¿no? Necesitaban otro perfil que no tuviese tanta relación con el conservador o restaurador de las colecciones que, que se le pudiese acuñar esta gran responsabilidad de generarlas, ¿no? Que no tuviese nada que ver directamente con su cuidado a nivel material. Y bueno, surge el comisario. Para concluir, curador se utiliza en Latinoamérica. Comisario se utiliza en España e Iberoamérica. Y una de las grandes funciones y diferencias del comisario es que viaja con las piezas de su colección para su cuidado y resguardo. Ya está. Así de sencillo. Espero que lo hayan entendido. Vamos a continuar con la clase porque tenemos que hablar sobre el siguiente perfil curatorial. Curador independiente o curador de museo. ¿A qué me referiré? Porque desde la primera clase estoy hablando mucho sobre cuidar una exposición, sobre los museos, pero también estoy hablando de personas que trabajan fuera del museo. Estos son los curadores independientes. Y tienen responsabilidades completamente distintas. Por ejemplo, el curador del museo es aquel que trabaja directamente con un museo, que tiene una colección a su cargo. O sea, el curador tiene que revisar la catalogación, saber dónde están las piezas, qué tipo de piezas tiene, cuántas piezas tiene, dónde están, si prestaron algunas, si ya va a regresar, tiene que revisar los seguros, genera también las exposiciones temporales, es el encargado de incrementar la colección del museo si es que su presupuesto se lo permite, también gestiona los préstamos de obra y visita a los coleccionistas cuando quiere generar
una nueva exposición y sobre todo se encarga de investigar la colección que tiene a su cargo. Esa es la bonita ventaja de ser curador en un museo. Creo que tiene ventajas muy bonitas, pero también tiene desventajas. ¿Ustedes creen que tenga alguna desventaja ser un curador de museo? Yo creo que sí. A mi parecer sí. Ahorita les voy a decir por qué. Y está el perfil del curador independiente. Este es aquel que ejerce la práctica curatorial fuera del museo, como Harold Seaman, como lo que pudieron leer. Por ejemplo, Harold no tiene una colección a cargo, para nada. Él generó exposiciones a partir de piezas que buscó para reunirlas y poder exponerlas. Eso es lo que hace un curador independiente también. No tiene una colección que resguarde, que cuide o que esté investigando constantemente. Él puede generar, su perfil es tan flexible que puede generar exposiciones de cualquier cosa que se le ocurra, le inquiete o tenga la necesidad de hacerlo. También el curador independiente puede generar una propuesta curatorial para cualquier recinto cultural. No es obligatorio que sea para un museo. Ay, perdón. Su perfil es flexible y se adecua a las necesidades de la institución que lo contrata. Gestión, y hay algo que sí difiere muchísimo del curador del museo con el curador independiente. El curador independiente gestiona gran parte del presupuesto con el que trabaja. Por lo regular, el curador del museo, como es un museo bien establecido, pues ya tiene eh, un presupuesto relativamente seguro para generar exposiciones en el año. Aquí el curador independiente tiene que andar buscando ese presupuesto hasta por debajo de las piedras, ¿no? Y estos son los dos perfiles sobre la práctica curatorial, cómo se gesta desde la parte independiente o de la parte de un museo. ¿Saben? Hablando de las cosas que no me gustan de ser curador de museo, en especial eh, desde mi perspectiva personal, yo he tenido oportunidad de ser curadora de un par de museos de arte contemporáneo en la Ciudad de México. Sin embargo, yo lo veía más como una prisión que como un placer. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gusta estar, no sé, generando nuevas ideas, que si veo que hay, mmm, no lo sé, es que yo voy más enfocada a la curaduría social, ¿cómo decirlo? Que si hay un movimiento social en Latinoamérica, me encanta empezar a investigar, a recrear la historia, etcétera. Es porque me surge, porque me nace. Sin embargo, imaginarme yo desde la práctica curatorial en un museo, me imagino como si yo estuviese casada, pero en una jaula, con una colección, como si fueran mis hijos a los que yo tuviera que cuidar. Ay, se me va el aire. Porque siento que hay menos posibilidades que yo pueda ejercer mi creatividad y sobre todo la libertad de pensamiento que para un curador independiente, ¿no? Porque aquí el curador del museo debe ser un especialista muy riguroso con su colección. Y a mí me gusta más la libertad de poder elegir entre tres ideas, tres proyectos y hacer el que a mí me nazca, me convenga. No lo sé. ¿Ustedes cómo se imaginan como curadores? ¿A ustedes sí les gustaría ser curadores de museo o curadores independientes? No lo sé. Yo solo les platico esta pequeña anécdota porque bueno, déjenme decirles que ya me casé con un museo que todavía no está abierto por la contingencia mundial, pero me casé con un museo de gráfica y de libros que me encantan, entonces no me pude negar, después se los mostraré. Estoy muy contenta con mi matrimonio. Hay algo bien interesante. No he podido ver las piezas de mi colección desde el año pasado porque con esto de la contingencia ya no tuvimos tiempo de hacer un análisis de conservación de las piezas para realizar su montaje y el museo está completamente cerrado. Tampoco he tenido oportunidad de poder seguirle investigando porque ya me cambiaron todo en, en la administración para poder seguir investigando sobre mi colección. Entonces es mucho más complejo poder generar, aunque sea una curaduría virtual de la colección que estoy resguardando.
¿no? Muy complicado como todo en este año y en este mundo. Y pasando a temas mucho más bonitos, ya que definimos bien qué es un curador independiente y demás, y un curador de museo, ¿qué tenemos que estudiar para ser un curador? ¿No? Porque cada curador tiene un perfil profesional específico y sobre todo un curador no tiene, no debe y no siempre necesita estudiar arte para ser un curador, ni historia del arte. No, 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 para nada. Es un error pensar eso, porque el tamborcito, no solo hay curadores de arte. La gente cree que solo hay curadores de arte, pero no, no es cierto. Recuerdan que la clase pasada estábamos hablando sobre las tipologías de los museos y, perdón, sobre las tipologías de las colecciones, que hay diferentes tipos de colecciones, pues por ende hay diferentes tipos de curadores. Vamos a verlo. Miren, recuerden que una imagen dice más que 1000 palabras. Para poder generar esta exposición, ¿qué tenemos que estudiar? Forzosamente, arte. Y esta. Porque este tipo de colecciones que les voy a mostrar están en los museos. Pero no me digan que un curador de arte tiene la capacidad de poder generar una exposición sobre lepidópteros. No, para nada. Necesitamos un curador que sea completamente especialista en el tema de entomología, que se encarga del estudio de los insectos. Y las mariposas forman parte de ese grupo. ¿Mm? Entonces ya ahí cambió nuestro perfil. Ahí el curador que necesitamos no tiene que estudiar arte. El curador mínimo tenía que haber estudiado biología o una disciplina muy cercana a eso. Igual, aquí, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de especialista se necesita para catalogar, cuidar, preservar? Un entomólogo. Y acá, este el típico, ¿qué decimos? Arqueólogo o antropólogo o paleontólogo. Inclusive geólogo porque está sosteniendo una piedra, ¿no? Pero no creo que sea geólogo. Lo veo más como un arqueólogo. Y el arqueólogo no tiene nociones de como un historiador de arte. Vamos, no tiene necesidad de estudiar historia de arte porque se formó en arqueología. Y aquí, ¿qué se tiene que estudiar para poder catalogar, cuidar, preservar, exhibir? Me encanta, este tipo de colecciones se llama colecciones malacológicas y las por lo regular las estudian los arqueólogos. Ah, yo soy fan de la malacología. Por ahí tengo un libro, si alguien lo pide, yo se lo doy con gusto. Y acá, la taxidermia también tiene mucho que ver. Esta es una colección de un museo y es solo de aves disecadas. ¿Creen que un curador de arte aquí? Pues claro que no. Mi objetivo es mostrarles que debido a las diferentes tipologías de las colecciones que resguardan cada museo, se necesita un perfil curatorial distinto que se adecue a las necesidades del cuidado de la colección y de las exposiciones que se están mostrando en ese momento en específico. Aquí, por ejemplo. Esta es una exposición de arte contemporáneo. Es la fotografía de un fragmento de la pieza de Olafur Eliasson. Les recomiendo mucho que vean el documental de Abstract, en especial este episodio que es el primero de la segunda temporada, está en Netflix, perdón, y es sobre Olafur Eliasson, genera arte contemporáneo. ¿Y aquí qué se necesita? No es el mismo tipo de curador que vimos en la primera imagen, ¿eh? No, 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 para nada. Aquí necesitamos otro perfil curatorial. Efectivamente se necesita un curador de arte, pero de arte contemporáneo. ¿M? Y aún así, para poder cuidar este tipo de piezas y poder exhibirlas, el perfil es diferente. No porque sea arte, necesitamos lo mismo. ¿M? Una colección de carácter etnográfico. Hay muchísimas en el mundo. ¿Ah? Paleontológico y arqueológico también. Vean nada más qué hermosura. Y aquí ustedes qué se imaginan. Me van a decir, ay maestra, ¿por qué me pones eso? Solo son tenedores, sí, pero es una colección de tenedores y pinchos. Estamos hablando
con esta imagen de artes decorativas. ¿Vale? Y aquí, ¿quién puede ser? Claro, un interiorista, un arquitecto. Claro que sí, es muy válido el perfil. Inclusive hasta un diseñador. Aquí está otra. Aquí, ¿qué se imaginan? También es una colección completamente etnográfica, ¿saben? De cultura popular y folclore popular. Y esto es una maravilla. Esta es una pequeña colección de un museo en Japón. El coleccionista lo que hace es juntar piedras de río que tengan facciones que asimilen a una cara. Y creo que lo logró muy bien. Sin embargo, yo creo que como curadores, nosotros sí podemos seleccionar las piezas que creamos más interesantes, ¿no? Pero así como hay coleccionistas, también hay curadores que hacen este tipo de ejercicio, empiezan a coleccionar cosas. Y sobre todo, recuerden que les comenté que el curador independiente se adapta a las necesidades de la propia institución que los contrata. Si aquí tu coleccionista te pide que busques este tipo de piezas, pues los tienes que buscar. Y creo que es muy bien lograda esta colección. A mí me gusta. ¿Y esto qué será? ¿Ustedes han escuchado hablar del Museo Unko en Japón? Es el Museo de la Popo. Mm, ¿Por qué traigo esto a colación? Miren, por algo muy sencillo, porque estamos pasando por las colecciones más típicas de todos los museos, de muchos museos, ¿no? Desde la colección arqueológica, paleontológica, la etnográfica, la de artes decorativas, la de arte popular, hasta nuevas colecciones y nuevas tipologías. Recuerdan que les comenté la sesión anterior que esto de las nuevas colecciones está cambiando mucho porque igual los seres humanos estamos generando nuevas colecciones a partir de nuevos registros de las mismas. Por ejemplo, el Unco Museum. El Unco Museum. Ah, bueno, pues este es un museo de la popó. Y eso no implica que tenga colecciones de popós como un laboratorio. No, 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 no. Aquí lo que genera el museo es una experiencia de conocer cómo funciona tu cuerpo. Les voy a explicar. Este museo surge porque una empresa de sanitarios quiso enseñarle a la gente cómo funciona su cuerpo adecuadamente a la hora de ir al baño. Y les decía, mira, este es mi retrete, es el mejor del mercado, úsalo para que tú puedas tener un excelente proceso digestivo. Entonces hicieron una pequeña exposición que a la mayoría de los japoneses les encantó. Y dijeron, bueno, pues nosotros vemos una oportunidad ahí, vamos a hacer un museo. Y el museo es el encargado de tener cosas muy kawaii, como popós de colores pastel, enrolladitas, objetos, cojines, creo que hasta hay un emoji sobre popó, de ahí viene también. Porque, pues bueno, el museo no solo tiene una colección tangible, el museo también puede tener colecciones intangibles y solo puede resguardar conocimientos, o en este caso, ¿qué creen que resguarde? Resguarda una acción humana, tan básica como es desechar todos nuestros alimentos cuando ya no tienen una, no sé, cuando nuestro cuerpo ya no los necesita, ¿no? Válgase la redundancia. Y es muy válido. Ahora, ustedes conocen colecciones para, no sé, colecciones inusuales. ¿Por qué? Porque debido a la colección es el tipo de curador que se necesita igual. No todos ni queremos, ni podemos, ni sabemos curar la misma tipología de colecciones, ¿no? Esta es una fotografía de una de las últimas exposiciones a la que fui del Museo Jumex. Y ay, bueno, mucha gente decía, ¿y eso qué es? ¿Por qué está ahí? Bueno, pues si tú esperas que haya arte renacentista en un museo de arte contemporáneo, pues estás perdido, ¿no? Esto es arte contemporáneo. ¿Quién lo dice? ¿El curador? No. ¿Las tendencias? No. Simplemente la época y el artista. Y con eso basta. ¿Ya está? En conclusión, perdón. En conclusión.
Un curador debe tener dominio del tema y la colección con la que esté trabajando, ¿no? Esto quiere decir que es un experto porque tiene que decodificar todos los signos y el trabajo que está realizando, tiene que saber leerlos. El arte y todas las colecciones tienen una carga semiótica impresionante y el curador es el encargado de poder leerlos, interpretarlos y exponerlos para que la gente los pueda conocer. Arte, historia, etnografía, biología, arqueología, ciencia, numismática, etcétera, no tienen la misma lectura. Un ejemplo, ¿ustedes qué ven ahí? ¿Ah? No lo van a leer de la misma manera. No van a usar el mismo lenguaje formal o profesional para poder definir ambas colecciones o estos objetos. ¿No? ¿Por qué? Porque los signos son diferentes, los objetos son diferentes. Todos necesitan un lenguaje completamente distinto y sobre todo lenguaje técnico en cada uno de los dos para poder estudiarlos, describirlos y analizarlos. Los mecanismos de lectura, interpretación y comunicación para generar nuevas curadurías dependen completamente de la especialidad y experiencia del curador. El curador no puede aplicar un análisis de carácter arqueológico a una pieza de arte contemporáneo. Los signos son diferentes. El referente, el lenguaje y el abordaje son distintos. Si yo les pongo esta pieza y les digo, por favor, van a hacer un análisis arqueológico de esta pieza. Y se van a quedar con cara de, maestra, pero eso no es una pieza arqueológica, es una pieza de arte contemporáneo. ¿Cómo la voy a abordar? Efectivamente, no se puede. Si yo les digo, a ver, está esta misma pieza, ¿me pueden hacer un análisis de carácter entomológico? Por favor, maestra, pero esto no tiene nada que ver con los insectos. Exactamente. Ese es un gran error de la mayoría de la gente que estudia eh, para hacer, no sé, que estudia arte. Todo lo quiere echar en el mismo saco, pero no es cierto. No se lee de la misma manera. Igual pasa con la mayoría de las personas que creen que el curador solo se dedica o es un especialista de arte o de arte contemporáneo y que de ahí no pasa, ¿no? Que no hay curadores de arte popular, que no hay curadores especialistas en, ¿cómo les dije que se llamaba esto? Artes decorativas, que no hay curadores en arqueología. No, 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 no. Hay curadores para todo tipo de colección. Ay, esperen, me adelanté. Y cada colección requiere un profesional para su investigación, cuidado y exhibición. Así que, ¿qué tiene que estudiar un curador? Un curador puede estudiar cualquier cosa que quiera y sobre todo que quiera enfocar para crear exposición. Así de simple. ¿Recuerdan que en un inicio les dije que había revisado sus perfiles? Ustedes pueden curar desde el perfil que tiene Sebastián, que está muy vinculado a la pedagogía de museos, el de Nadeshka de Perú, que, ay, perdón, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es conservadora y restauradora también, hasta el de Patricia, que estudia arte y que también hay otros compañeros que estudian arte. Son los perfiles que ahorita me vienen a la cabeza por mencionar algunos. Ya he revisado la mayoría, pero son de los que más me acuerdo y vienen muy bien para esta sesión. Entonces, ustedes solo tienen que buscar cuál es el tema que ustedes dominan. Y eso es muy sencillo. Se pueden ir a sus orígenes cuando terminaron la universidad y a su tesis. Todos hicieron un tema diferente. Eso implica que son especialistas en ese tema, ¿no? Y si no, pueden generarlo. Ah, ok, ¿qué crees? Yo quiero hacer una tesis sobre o una exposición sobre árboles de Navidad, vuélvete experta en árboles de Navidad. Eso implica conocer las especies, dónde inició también este culto, etcétera, etcétera, ¿no? Un curador puede ser cualquier cosa, siempre y cuando lo enfoque bien a sus propias necesidades. Si tienen dudas,
déjenlo ahí en el Classroom. Creo que hasta ahorita he sido muy romántica al respecto. Sigamos. Ahora, quiero que hagamos este ejercicio en casa. Para esto les voy a pedir que por favor tengan 3 papelitos a la mano. Pueden ser post-its o demás, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algo muy sencillo. Palabras, vamos a jugar a las palabras. Palabras que definen a un curador. Ya les di un gran abanico de posibilidades sobre lo que hace un curador, pero quiero que lo hagamos antes de definir sus propias funciones, ¿vale? Primero, roles que no debe cumplir. Necesito que en el primer papelito ustedes escriban qué rol, no, qué cosa no debe hacer el curador. Lo que ustedes piensen que no, jamás debe ser un curador. Desde mi perspectiva, el montaje. También la restauración. Eso no lo debería hacer. No sé, ustedes díganme. Díganme qué es lo que no debe hacer un curador. Escríbanlo bien. El papelito, el segundo papelito. En el segundo papelito van a escribir una palabra que lo defina. Por ejemplo, puede ser un mediador, un investigador, un experto, qué sé yo. Algo que ustedes ya relacionen al término curador con todo lo que yo les he explicado. Y en el tercer papelito van a anotar el rol que cumple, porque es muy diferente. Las palabras que nos llegan a describir al rol que de verdad debemos de cumplir para ser curadores. Y hay algo muy importante que tengo que decirles, que para ser un curador se gesta en la práctica. Ustedes pueden ser excelentes académicos, yo conozco muchos que se creen curadores y jamás, mi voz chillona, jamás han hecho una curaduría ni montado una, pero tienen libros y libros que explican cómo hacer una exposición y cómo argumentar bien bonito. Y nunca han hecho una. Entonces, para mí realmente no son curadores, son muy buenos académicos, perfecto. Teorizan mucho la práctica curatorial, perfecto. Pero de eso a que realmente sepan cómo se genera y cómo es una curaduría, no, todavía dista muchísimo. Que no les pase lo mismo. Aviéntense a hacer una curaduría, aunque sea la más sencilla del mundo. No lo sé, no sé para qué quieren este curso. Me encantaría que me dijeran que me dejaran ahí en el foro de presentación, pues que esperan el curso o porque lo quisieran tomar. En fin, una vez que ya tengan escrito en cada papelito, tómenle una foto y lo suben inmediatamente al clase. Rápido. Lo ponen, le toman una foto, la guardan. No pueden hacer trampa. No hagan trampa, por favor, porque si no, de nada nos va a servir este ejercicio. Y después los vamos a comparar. Ya está. Les doy un par de minutos solo para hacerlo, para que después, es más, póngale pausa al video. Póngale pausa, escriban sus papelitos, le toman foto, lo suben al Classroom y ya pueden continuar. Si no, tienen prohibido seguir la siguiente parte de la clase. ¿Ya está? Bueno, como me pusieron en pausa, yo tengo que continuar con mi clase. Pero van a encontrar cosas maravillosas una vez que todos en el Classroom hayamos puesto las palabras que definen a un curador. Van a encontrar cosas de wow. Pónganlo en la segunda sesión. Ahí, súbanlo en los comentarios de la segunda sesión para que todos lo podamos ver. Seguimos. Ahora sí, hablemos de las funciones del curador. Es muy sencillo. Perdón si me hiperventilo. Hoy no he podido respirar muy bien. Las funciones básicas de un curador. Seleccionar aquello que debe ser coleccionado o expuesto en el museo o en otro recinto cultural. Comenzamos con eso. Debe elegir lo que él cree que es digno de mostrarse. Generar un argumento que sustente la relación entre las piezas. De esto vamos a hablar en la tercera clase, sobre los guiones y el argumento de toda la metodología curatorial. También debe informarse y ser un investigador asiduo, especialista en el tema que está trabajando. Entre más conozcamos de las piezas que estamos curando, mucho mayor será el dominio del tema y nadie va a poder decir que nos equivocamos al seleccionar esa pieza y relacionarla. ¿Por qué? Les voy a contar otra anécdota que pasó. Hace como 3 o 4 años, un curador italiano
quiso realizar una de las exposiciones más ambiciosas, desde mi parecer, que se ha hecho en Europa. Y quiso juntar todos los Modiglianis en una sola exposición. Si no saben qué es un Modigliani, búsquenlo. Es un artista muy, muy bueno. Bueno, y vean la película. Sobre todo la historia toda dramática, es contemporánea de Picasso. Les va a gustar mucho. Perdón por la pausa. Bueno, entonces este curador empieza a hacer su trabajo, empieza a investigar, revisa dónde están las piezas, quién las tiene, cómo se obtuvieron, ubica el recinto que es el mejor para recibirlas y organiza la exposición. Y bueno, todos los académicos estaban, wow, fascinados. Imagínense, hay muy pocos Modigliani, son de las piezas más fáciles de replicar en la historia del arte. Entonces, juntó el mayor número, que fueron 34 piezas, y él estaba encantado. Vale, ya está. Llega el día de la exposición y de la inauguración, llegan todos muy frufrus, y de repente empiezan los tasadores de arte, los curadores de arte y todos los especialistas en historia del arte a decir que solo tenía un Modigliani original. Todos los demás no eran realmente Modiglianis originales. Entonces, pues el curador tuvo un shock. Al día siguiente cancelaron la exposición porque en definitiva no hizo bien su trabajo. Tuvo muchos descuidos al no informarse, al no investigar muy bien, porque les comento, para poder generar una exposición no tardan 6 meses, cariños. De repente es mínimo un año, de 1 año a 2 para hacer una buena investigación, porque imagínense, o sea, si estamos hablando de que voy a juntar todos los Modiglianes genuinos en una sola exposición, en 1 año es muy poco tiempo para que yo pueda decir, ya tengo ubicados todos, ¿no? Y sobre todo yo, si no sé tasar arte, si yo no sé absolutamente nada sobre Amadeo Modigliani, tendría también, a la par de la investigación, tendría que prepararme adecuadamente para poder saber cómo es un Modigliani original, ¿no? Híjole, entonces le fue tan complicado que al siguiente día cerraron la exposición, fue un caos, ya se retiraron todas las notas de prensa y pues el curador desde ahí no sé qué ha pasado con él, pero qué triste historia, ¿no? Y es por lo mismo que no investigó. Evítense esa vergüenza de que alguien llegue a su exposición y diga, es que esto no es. ¿Y qué creen? En México, muchas exposiciones, no sé si es completamente error del curador, que yo creo que sí, o del equipo museográfico. He visitado muchas exposiciones donde muestran, por ejemplo, una pieza, una obra pictórica, y la técnica está mal. Entonces, a ver, lo que me estás enseñando es óleo, porque ahí dice acuarela. Y el inconveniente con esto, que el curador tenga información incorrecta, es que la gente que lo ve se lleva esa información. Recordemos que los museos no mienten. O sea, anteriormente yo creo que todos somos de la generación que cuando éramos pequeños nos llevaban a los museos para investigar, conocer, poder comprender más de lo que nos estaban enseñando en el colegio, ¿no? Sea cual sea el tema. Entonces el museo reafirmaba todo lo que nos estaban enseñando, porque el museo no era mentiroso. No puede mentir. Lo que está ahí es cierto, es porque existió. Y ya está. No hay, o sea, ni siquiera hay un motivo para dudar. El problema es que actualmente hay tanta desinformación, tantas, ¿cómo de explicarlo? Hay, debido a que hay tanta información, tantas fuentes poco fiables para poder hacer mejor nuestro trabajo. O sea, si nosotros ponemos el tema en Google de lo que estamos investigando, ¿cuántas fuentes nos salen? ¿No? Comenzando con la Wikipedia. Ok, pues eso te puede dar una idea general muy abstracta, pero si queremos buscar realmente, el mar de información es tanto que a veces te satura como ser humano y es cada vez más difícil encontrar una fuente fiel. Otro de, ¿qué más les puedo comentar? Les puedo comentar otra anécdota también de una de mis alumnas que estaba trabajando en un museo en Sonora.
Ella estaba súper contenta, feliz, porque era su primer curaduría. Ella se estaba encargando de, pues, de la exposición permanente de ese museo. Y como estaba trabajando a nivel gubernamental, pues el museo le dijo, tienes hasta el 30 de marzo, por ejemplo, para entregar la exposición, porque la tengo que inaugurar el 31 y no tienes ni un día más. Entonces su error fue el siguiente. Su error dijo, bueno, pues yo tengo que cumplir con los tiempos estipulados, como todos, porque todo curador también tiene un tiempo estipulado. No podemos rebasar esos tiempos de entrega. Entonces ella entrega la exposición, todo muy bonito, bla, 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 pero ella sabía que había inconsistencias en ciertas piezas que no había tenido tiempo de investigarlas. Al día siguiente, después de la inauguración, llega un grupo de niños de una escuela. Por ahí, su museo era de carácter etnográfico y sobre todo hablaba de un grupo indígena de México. No recuerdo cuál era. Llega este grupo de niños y entre el grupo de niños, uno dice, ¿qué crees? Ese objeto yo lo tengo en mi casa. ¿Y qué el niño pregunta, ¿y qué significa? Ella, que estaba a cargo del grupo, dijo, pues significa esto. Se le hizo muy fácil, era de las piezas que no había tenido tiempo de investigar realmente cuál era su significado. Ok, perfecto. Al fin de semana llega la mamá del niño a reclamarle por qué le está enseñando cosas que no son ciertas a su hijo, cosas equivocadas. Bueno, de ahí la historia cambió un poco porque sí, mi alumna quedó devastada, devastada por enseñarle que también era pues un ser humano ordinario que tiene errores, pero que no se los podía permitir al ser curador. Y bueno, eso es otra cosa de las que quiero hablar. Ustedes al ser curadores no van a tener oportunidad de resarcir este tipo de errores. No podemos dar información que no esté realmente fundamentada y bien investigada. Si están poniendo una pieza en una exposición es porque ya investigaron, porque ya están 100% seguros de que tiene que estar ahí, de que significa lo que ustedes están diciendo que significa. ¿Vale? Y bueno, mi alumna después, para terminar con la historia, se hizo gran amiga de la señora, que le ayudó muchísimo en su investigación y ahora es uno de los museos más bonitos de Sonora. Fin. Pero, pues todos podemos cometer ese gran error. Ustedes no se lo pueden permitir. Y la última función del curador, ya que hablamos de que tiene que ser un experto, ¿no? Otra función del curador es la transposición de todas estas piezas que ya investigamos a la sala expositiva. Si no, vamos a quedar como ese tipo de curadores que solo son teóricos y que tienen grandes libros y que tienen un catálogo impresionante de piezas, pero si no se llega a la parte final de la curaduría, que es la exposición, el trabajo no está terminado. Así de sencillo. Esas son las funciones básicas del curador. Ustedes me dirán si creen que hace otra cosa, ¿vale? Ya está. Continuemos. Y otro de los perfiles contemporáneos del curador eh, del que me gustaría hablar es de los curadores virtuales. Porque si bien ya hemos hablado de los curadores independientes, los curadores de museo, las funciones del curador, etcétera, ¿qué será esto de los curadores virtuales? Es más, ustedes pueden buscar en Google qué es un curador y la palabra ya aparece en todo como el primer meme que les mostré, desde las personas que curan exposiciones hasta el curador de contenidos, el curador musical, el curador de Spotify, no sé, o sea, un montón de cosas absurdas que no tienen nada que ver. Que por cierto, en el Classroom les dejo un enlace muy interesante sobre lo que es un curador de contenidos, que copia mucho de la metodología de un curador ordinario. Pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, porque aunque el curador de contenidos, su objetivo no es generar exposiciones, el curador de contenidos tiene otro objetivo, pero es interesante que ustedes puedan ver la metodología que lleva. Les va a gustar también, porque es uno de los más completos que busqué. Ahora, ¿a qué voy con los curadores virtuales? Pues bueno, mucho se ha dicho y sobre todo ahorita con esto de la pandemia, no me gusta mencionarla mucho, pues el curador virtual ha renacido de alguna manera. Esta es una práctica que tiene desde el 2005 o antes, ¿no?
El curador virtual se gesta realizando exposiciones de museos virtuales o exposiciones en línea. Tiene la misma metodología que un curador tradicional. Tiene el mismo objetivo. Sin embargo, con respecto al público que interactúa con la exposición es completamente distinto, porque sí, aquí, dependiendo de la red social, nosotros podemos hacer segmentaciones, pero no siempre funcionan. Por ejemplo, si yo quiero hacer una exposición y la subo al Facebook o al Instagram o al TikTok, cada red social tiene un nicho de público ya muy específico. TikTok está comprobado que lo usan adolescentes de 12 a 21 o 24 años. Ya está, la segregación por edad. El Facebook es mucho más abierto. El Instagram es también con otro tipo de segmentación para público. Y sobre todo hay algo muy importante. Una vez que nosotros como curadores subimos algo a la red, pues ya es imposible casi que se borre. Cualquiera lo puede tomar y hacer parte pues, suya la propia investigación, ¿no? Si descarga las fotos, copia el texto y lo pone en su Facebook, híjole, ya le puede pertenecer. Debemos de tener mucho cuidado con eso, a menos que sea propiamente de una institución, que no es tan fácil de descargar, pero si somos curadores independientes y virtuales, el riesgo es mucho más con respecto a eh, nuestros derechos de autor y propiedad intelectual. Hay otra cosa también con los curadores virtuales. Si nosotros estamos segmentando o nosotros tenemos igual, imagínense una exposición en cualquiera de estas redes sociales. Yo tengo también amigos, depende de mi perfil, tengo muchos amigos de Latinoamérica. Entonces, no solo México va a ver mi exposición, también la va a ver Perú, la pueden ver en Ecuador, la pueden ver en Bolivia, etcétera, etcétera, en otras partes del mundo. Y eso complica muchísimo mi trabajo, porque mm, si mi exposición es sobre nacimientos mexicanos y no explico en lenguaje que se pueda comprender qué es un nacimiento, por ejemplo, las personas que hacen belenes, a lo mejor no pueden entender y van a decir, bueno, es que en mi país se le llama Belén, no nacimiento. O en otros países es que se llama pesebre, no nacimiento. Comenzamos con ese pequeño desfase o no es un desfase, ese pequeño malentendido de los propios conceptos que estamos trabajando y manejando. Entonces ahí lo complica, ¿no? Cómo hacer el lenguaje mucho más universal sin que se diluya todo el sentido de tu exposición. A eso nos referimos también con los objetivos y sobre todo con los grandes retos. La gran diferencia entre el curador tradicional es el medio en que nosotros como curadores virtuales damos a conocer nuestro trabajo, lo adaptamos y sobre todo el dominio visual que tenemos para hacer las exposiciones. Cuando ustedes van a una exposición tradicional, encuentran desde el texto de sala la misma exposición. ¿Y qué otra cosa encuentran? Hasta el custodio, está en la sala expositiva. La misma exposición puede estar dividida en 3, 4 núcleos temáticos y contener cada uno 50, 60 obras. Aquí eso, para generar curadurías virtuales, es muy complicado, comenzando con que, uno, la gente no lee. Entonces no puedes tener el mismo texto de sala de la exposición tradicional en un post de Facebook con gran parte de las imágenes que acompañan la exposición. Porque la gente no lo lee, es muy complicado. Entonces tenemos que reducir el lenguaje sin mutilar el sentido. Y sobre todo también debemos de tener un dominio del lenguaje visual. ¿A qué me refiero con esto? Completamente un uso adecuado y semiótico de la imagen. ¿Cómo la gente lo va a comprender? Si yo suelto una imagen en Facebook, hay miles de interpretaciones. Y no solo en Facebook, en Instagram, en cualquier red social. ¿Vale? Si yo les enseño una imagen, cada uno la va a interpretar de forma diferente y está bien, porque los seres humanos interpretamos las imágenes de acuerdo a lo que conocemos, sabemos, comprendemos, analizamos y de acuerdo a nuestra propia cultura e ideología. Imagínense ahora el gran reto del curado, que puede ser mucho más democrático nuestro trabajo, cuando era muy restrictivo. Es muy complicado, pero no imposible, ¿no? No lo sé, déjenme sus dudas sobre la curaduría virtual
También hay algo muy importante, ¿cómo se gesta? Nosotros no, como curadores virtuales, pues ya no tenemos una sala expositiva de carácter presencial, de carácter tangible. La tenemos que crear y para eso se pueden tener páginas web, las páginas de los museos, los medios digitales, las redes sociales, un montón de formas para nosotros generar una exposición de carácter virtual. Solo es el medio para generarla y exponerla, ya que no tenemos sala. Por eso a partir de la pandemia, estas se han hecho mucho más populares y muchas terminan solo como galerías de Facebook. Que bueno, ahí también necesitamos trabajar un poquito más la curaduría virtual para que tenga un buen sustento, una buena metodología y una buena comprensión y comunicación con la persona que le está viendo. Ya está. Si tienen alguna duda sobre curadores virtuales, escríbanme, perdón. Continuamos. Para concluir, podemos decir que el curador es un creador de sentido. Aquí tengo una cita muy bonita que compara al curador con un cartógrafo. Su objetivo es narrar las batallas en la búsqueda de materias expresivas, de constitución de lenguajes, construcción de configuraciones y permitirles la existencia proporcionándoles visibilidad. Al igual que el cartógrafo, el curador no mide, sino evalúa. Su trabajo no revela sentido, que es la significación, estamos hablando de semiótica, sino que lo crea, el significante. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros somos creadores de sentido porque dotamos las piezas de una colección con el tema que estamos trabajando. Es decir, aquí les puse algo de un ejercicio. Si yo tengo esta pieza, vamos a regresar, ahí está. Voy a ocupar esta. Si yo tengo esta pieza, que no solo ha estado en una exposición, desconozco en cuántas ha estado, pero imaginemos que ha estado en 30 exposiciones, y cada exposición se llama de forma diferente, tiene un objetivo diferente y tiene una lectura, un argumento y una tesis que lo sustente completamente distinta. Ustedes la tienen. ¿Qué nuevo sentido le darían a esta pieza en sí? Exacto, esa es la magia del curador. Que una vez que nosotros tengamos una pieza, tenemos la capacidad, la obligación de darle una nueva lectura para que la gente la pueda ver como nosotros la estamos viendo. Si yo les digo que creen, miren, esta es, me voy a ir por la, por la lectura básica. Perdón, pero me río mucho. Esta es una excelente pieza para el marketing de la plastilina Leyva. Y todos, sí. Y ya lograron verla como yo les dije, como una gran masa Leyva. Pero si yo les digo que creen, esta también es una gran montaña de elefante, de excremento de elefante a los que les di de comer cosas distintas durante un mes con color y así quedó. Pues la van a ver como popó de elefante contemporáneo, ¿no? Entonces, cada curador tiene la capacidad de generar nuevas lecturas para una pieza independientemente del número de veces que se ha utilizado para una exposición. Eso también es todo un reto. Miren, por ejemplo, ¿cuántas exposiciones podemos sacar de aquí? Miles. De aquí ni se diga. Y de esta también. Es importante que traten de ver el capítulo Olafur Elias, ¿vale? Porque de verdad que traté de ser muy clara con respecto a esta clase. Si tienen dudas me pueden decir. Pero ya para cerrarla, para terminar, nuestro objetivo como todo curador, y yo creo que la característica que nos diferencia de todas las personas que hacen expografías, que solo son exposiciones así como las que dije de que duran un mes, que seleccionan obra, la montan y ya está, se preocupan más por la inauguración que por la seguridad o conservación de las piezas, pues que nosotros somos creadores de sentido, dotamos a las piezas con un nuevo contenido, con un nuevo significado, y la magia está en que hacemos que la gente pueda decodificar todo ese mensaje para poder comprender.
Si no lo podemos hacer, no somos buenos curadores por mucha teoría que tengamos. La práctica ayuda muchísimo a esto. Les voy a dejar un ejercicio. Les voy a poner una pieza en el Classroom para que ustedes puedan dotarla de sentido. ¿A qué me refiero? Les voy a poner una pieza muy X, todavía no sé qué pieza. Voy a revisar bien todos sus perfiles para poder tratar de adaptar cada una eh, a ustedes, que la puedan leer, para que ustedes me digan cómo se llamó la exposición. ¿A qué me refiero? Lo que van a hacer es lo siguiente. Yo voy a subir una o varias imágenes y ustedes me van a decir cómo la leen y cómo quieren que la lea la gente. Es muy complicado, no se frustren si no lo pueden hacer, pero atrévanse a hacerlo. Eso es lo interesante. Vamos a ver qué tanto pueden dotar de sentido la imagen que les voy a compartir. Y ya está, pues eso es todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por escucharme. Si tienen dudas, nos vemos hoy martes en la tarde en el Classroom. Quien vea esta sesión, todos los martes estoy atendiendo el Classroom y sus comentarios. Y bueno, nos vemos próximamente para la sesión número 3, porque la sigo preparando con respecto a los guiones. Que tengan una excelente tarde, día, noche, no sé, a la hora que ustedes quieran. Adiós, bye bye.